Bienvenidos a la unidad 3. En esta oportunidad vamos a empezar hablando sobre el capital de trabajo. Primero tenemos que aprender una diferencia. ¿El capital de trabajo y la liquidez son lo mismo? No, no lo son. La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para convertir activos en efectivo en el corto plazo. Es decir, ¿cuál es la capacidad que tiene una empresa para obtener efectivo y poder cumplir las obligaciones que tiene de manera inmediata? Y el capital de trabajo es una medida de la liquidez. Entonces, ¿cuál es la definición del capital de trabajo? Aquí podemos ver la fórmula. Ya lo hemos visto en ratios, pero vamos a hablar un poquito más a detalle esta vez. El capital de trabajo es simplemente la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, el capital de trabajo, o también llamado fondo de maniobra, es la diferencia que existe entre los ingresos de corto plazo y los egresos de corto plazo. Entonces aquí vemos, inclusive en la gráfica, que hemos puesto una balanza para poder medir cuál es mayor. Y en base a esto es la importancia del capital de trabajo. Entonces, ahora sí, nos vamos a adentrar un poquito más. En toda empresa, el flujo de caja o la capacidad o velocidad con que entran los ingresos no necesariamente es pareja. Ni necesariamente puedo estar seguro de que hoy día entra una cantidad determinada de dinero, pueden haber variaciones. Entonces, las entradas y salidas de dinero no tienden a ser simultáneas, no tienden a ser programadas. ¿Sí? Puedo tener una referencia, pero no puedo decir a rajatabla hoy y mañana sale esto o entra lo otro. Entonces, ¿qué hace el gestor financiero? El gestor financiero se centra en la necesidad de mantener un capital de trabajo para cubrir emergencias. ¿Sí? Entonces, tiene que estar atento a este ratio, al capital de trabajo, porque va a permitir que la empresa pueda producir el flujo de caja necesario para mantener la liquidez y afrontar los pagos de corto plazo. Entonces, ¿por qué también es importante? Porque se trata del dinero que va a cubrir los costos o los gastos de la empresa en caso realice una inversión. ¿Sí? Entonces, cuando yo como gestor financiero voy a intentar hacer una compra adicional, mover mi infraestructura, incrementarla, comprar algún activo fijo, entonces voy a tener opciones. Primero veo si tengo caja, si mi flujo lo permite, si el capital de trabajo me da para poder hacerlo, lo voy a hacer con lo que tengo. Si no, voy a requerir algún tipo de financiamiento externo. ¿Cuáles son las reglas de juego del capital de trabajo? Son básicamente tres. La primera es que cuando el capital de trabajo es mayor a cero, quiere decir que los recursos de corto plazo de una empresa son suficientes para poder cubrir las necesidades de corto plazo. Cuando el capital de trabajo es igual a cero, quiere decir que los recursos de corto plazo son los necesarios y exactos para cubrir las necesidades de corto plazo. Entonces, esto ya es una señal de alerta bastante grande. Y la tercera es cuando el capital de trabajo es menor a cero o cuando es negativo. Eso quiere decir que la empresa con recursos de corto plazo no puede afrontar los recursos de corto plazo. Entonces se va a tener que ver obligada a suspender los pagos. Aquí podemos ver un ejemplo. Dos tipos de empresa que tienen activos corrientes diferentes y pasivos corrientes diferentes. Por ejemplo, la empresa A tiene unos activos corrientes por 3 millones y unos pasivos corrientes por 2.800.000. La empresa B tiene activos corrientes por 500.000 y pasivos corrientes por 300.000. En ambos casos, al yo hacer la diferencia de activo corriente menos pasivo corriente, en ambos casos me dice que el capital de trabajo de las dos empresas es de 200.000 soles, por llamarlo soles. Entonces, ¿creen que el capital de trabajo, dado este resultado, es suficiente de única manera solito? ¿Es suficiente para poder hacer un análisis un poco más profundo? Y pues la verdad que no lo es, no es suficiente. Cuando nosotros vimos ratios, se conversó que los ratios, si bien es cierto, pueden darme alguna luz respecto a lo que necesito saber, deben y deberían ser analizados de manera conjunta, ¿sí? Para tener un mejor análisis. En este caso, la razón corriente es un indicador bastante importante que se usa en este caso. ¿Por qué? Porque por definición, la razón corriente me da me puede mostrar la cobertura del pasivo corriente. O sea, cuanto más alta sea, es la cantidad de veces que el activo corriente contiene
al pasivo corriente, ¿no? Y me da más seguridad de que este pasivo corriente puede ser pagado. La razón corriente es un amortiguador de pérdidas. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea, menor es el riesgo de incumplimiento de pago. Y un tercer punto es de que es una reserva de los fondos líquidos. ¿Por qué? Porque la razón corriente es una medida, es como que un margen de seguridad respecto a algunas incertidumbres en algún tipo de flujo. Entonces, mientras mayor sea, mayor seguridad me da de que queda, después de pagar las deudas de corto plazo, queda un margen de fondos líquidos. Administrar el capital de trabajo es administrar el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, esta gestión es un tema bastante importante y de mucha responsabilidad para el encargado de las finanzas. En su mayoría, hay dos grandes cosas que hacer. Hay que administrar la tesorería y hay que administrar la gestión de clientes y proveedores. En el tema de la tesorería, se necesita gestionar un tipo de equilibrio entre los riesgos derivados de la falta de liquidez en algún momento y del riesgo que puedo tener al ser demasiado excedentario y perder la oportunidad de generar valor. Y en cuestión a la gestión de clientes y proveedores, esto no es función de logística del área de ventas. Entonces, la persona encargada de la finanza tiene que estar siempre atrás de los plazos de cobro, plazos de pago. Entonces, solo así vamos a poder mantener un equilibrio entre las dos cuentas y poder gestionar de mejor manera nuestro capital. Dado todo esto, se puede comentar que una de las herramientas más importantes para la gestión o administración del capital de trabajo es trabajar con el ciclo de conversión de efectivo.